Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de El Portal, Psicología de otra dimensión. Bueno, acá estaba, acá estaba siguiendo el programa anterior. Bueno, les cuento para los que están en Instagram, estaba en una entrevista de Claudio María Domínguez y Eliana con Robert Martínez, que es un, bueno, astrólogo, canalizador. Y bueno, muy interesante porque se estaban hablando de todas estas cuestiones que están pasando en el mundo. Eh, y bueno, creo que es importantísimo. Bueno, ahí veía a la gente que, bueno, los invito a quedarse, a los que estaban en el chat, que estaba comentando sobre todo esto. Y bueno, muy interesados, preguntando. Y estamos, bueno, yo creo que es importante, es tan importante la conciencia hacia adentro como la conciencia hacia afuera. Si nos planteamos la búsqueda de la libertad, ¿no? De la libertad verdadera, la libertad coherente, que de alguna manera u otra es la búsqueda que hay en, en este mundo, ¿no? Si tenemos la idea de que cuando uno es libre empieza a fluir algo y a permitirse algo, entonces tenemos que buscar esa libertad. Y por supuesto, la libertad está restringida muchas veces desde el afuera y desde el adentro, ¿no? Y esas dos cosas funcionan juntas. Si uno está viviendo en un estado de opresión externa, obviamente que va a ser muy difícil y va a estar mucho más limitado, en cierto sentido, la posibilidad de ejercer esa libertad, ¿no? De hacer cosas, de conocer, de opinar, de pensar, de acceder al conocimiento. La historia está llena de estas situaciones donde desde el poder se reprimía el conocimiento, el acceso al conocimiento de la gente, ¿no? El acceso masivo, el acceso a esos recursos que dan libertad. Como siempre comento en otros programas, la libertad de las personas es peligrosa para quien vive, para quien se aprovecha muchas cosas, para quien vive del control, para quien vive de la inconsciencia. Bueno, ahí hola Ernesto. Bueno, ya me está preguntando del tema. Que vamos a hablar de eso justamente, vamos a hablar hoy de la ley de la atracción, pero bueno, tiene mucho que ver con esto que pasaba y que decía lo que está pasando en el mundo. Por esto, ¿no? Porque la libertad es una cuestión interna y externa. Entonces uno también, ¿no? Puede vivir externamente en las mayores condiciones de libertad, de derechos, que si uno está atrapado en su propia mente, en sus propias limitaciones, que es la parte que siempre tratamos, eh, obviamente que no existe ninguna libertad en ese sentido, ¿no? Porque uno está atrapado en sus propios miedos, en sus propios límites, en sus propias reglas y mandatos, en sus propias emociones que te desbordan. Entonces, por supuesto, pedir libertad para afuera únicamente nunca va a ser suficiente tampoco. Entonces siempre me parece importantísimo enfatizar esto, ¿no? Que uno tiene que recorrer los dos caminos, así como las grandes figuras de la historia, las personas que consideramos, si no iluminadas, por lo menos evolucionadas en su sabiduría, en su conciencia, bueno, muchas veces han tenido que enfrentarse a eso exterior, ¿no? Algún poder, al prejuicio, a la persecución, a la censura. Entonces, por supuesto, uno tiene que saber también cómo moverse dentro de eso y bueno, lo primero para poder hacer eso es conocerlo, ¿no? Es conocer ese contexto en que uno se mueve. Por eso, bueno, también como mi visión es la de integrar, los que siguen el programa, los que me siguen en las diferentes redes, lo saben eso,
Y bueno, integrar es esto también, ¿no? Mundo externo y mundo interno. Conocer hacia afuera, tener la mayor conciencia posible de en qué mundo se vive, cómo funciona ese mundo, cuáles son las reglas, y a su vez el conocimiento hacia adentro, ¿no? El autoconocimiento que te permite entender mucho mejor el mundo. Bueno, si ustedes quieren preguntar de esto, lo vamos hablando, de lo que está pasando, de lo que se habló recién, los que estuvieron siguiendo la otra charla. Me parece importantísimo. Bueno, justamente ahí mencionan la confusión, y bueno, la confusión es parte y es algo que pasa también cuando uno no conoce las condiciones, ¿no? Cuando uno no conoce cómo algo funciona, y justamente, bueno, hoy vamos a hablar, introduzco un poco el tema de la ley de atracción, la famosa ley de atracción que bueno, se popularizó allá por el año 2006, digamos, a nivel masivo, con el libro y después la película, especialmente, El Secreto, donde, bueno, llegó un poco a nivel masivo y yo también lo conocí en ese momento de esa forma, en ese momento, con un documental especialmente que era muy, muy enfático, donde estaba muy bien presentado cómo funciona esta, que es una de las reglas, por lo menos, que se postulan en que funciona la realidad, ¿no? Y bueno, tiene justamente, es una de esas cosas donde si uno no conoce esas reglas, acá también estuvimos hablando, hoy voy a mencionar algunas cosas y los invito a buscar los programas después. Estuvimos hablando, por ejemplo, de las 7 leyes herméticas que aparecen en el Kybalión, pero que también son una elaboración de muchos textos y muchas sabidurías, de las sabidurías ancestrales que por algo coinciden, ¿no? Por algo coinciden. ¿Cómo uno puede explicar que haya sabidurías, ese conocimiento profundo que aparezca en diferentes culturas, desde culturas que separadas por miles de años entre ellas, culturas que nunca se conocieron físicamente? ¿Cómo uno puede explicar que aparezcan un conocimiento muy similar en muchas cosas? Entonces, bueno, primero, bueno, lo cuento un poco cómo fue para mí. Cuéntenme si ustedes, si conocen el libro, si escucharon hablar de la ley de la atracción, seguramente que sí. Pero bueno, es una de esas cosas que, por ejemplo, cuando alguien logra cosas, o cuando a alguien le pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, es algo que se habla de la suerte, de la buena suerte, de la mala suerte, como algo misterioso, ¿no? Sin embargo, hay personas que saben, que perciben, que tienen mala suerte y otras que tienen buena suerte. Y, por ejemplo, es una de esas cosas que, bueno, es algo que pasa y no lo entendemos. Vemos los resultados de eso, vemos que algo de eso hay, pero no entendemos. Bueno, eso es un poco la confusión, ¿no? Que se genera cuando uno no entiende qué energías se están manejando, cuáles son los principios que rigen esas energías. Y la atracción es una de esas. Primero, bueno, cuento para el que no lo conozca, pero bueno, digamos, lo que dice esta ley es que lo que uno proyecta desde la conciencia, desde los pensamientos, desde las emociones, se va a reflejar, se va a espejar de alguna manera en el mundo exterior, en el mundo físico. Ese es el postulado básico, ¿no? Entonces, que si esto se puede pensar de muchas maneras, ¿no? Pero que si, por ejemplo, yo estoy convencido de que algo va a pasar, de que algo me va a salir bien y estoy conectado con la emoción correspondiente a eso, bueno, de afuera van a venir cosas que de alguna manera me devuelvan eso mismo. Y si yo, por el contrario, tengo lo que estoy transmitiendo es pensamientos, por ejemplo, de violencia, de odio, de confusión, lo que me va a devolver el afuera es eso mismo.
es situaciones agresivas, conflicto, situaciones que fomenten el miedo que ya tengo, situaciones que me traigan los problemas que tanto tengo en mi cabeza y que tengo miedo que me pasen y de hecho me pasan. Y bueno, todo esto obviamente es difícil de entender si uno no tiene esa visión que permite pensar un poco más allá y encontrar por qué, de qué manera pasa esto, ¿no? A ver, dice el audiolibro El poder de la hora, conocí esa ley y creo que llegó en el momento adecuado porque hace un par de años no lo consideraba algo plausible, dice Ernesto. Yo sigo practicando la ley de atracción, dice Cintia, también es metafísica, también es de metafísica. Claro, sí, exactamente. A ver, yo en su momento para mí fue algo nuevo. En esa época yo tenía tenía un cierto rechazo con las ideas religiosas. Con el tiempo creo que puedo tener una perspectiva y entender, como también lo planteo siempre, que siempre hay una parte superficial que se puede usar o que son puras reglas y mandatos y que a veces perjudican mucho la vida de las personas, y en la parte profunda, que es en esto que coincide, que es lo que se llama la sabiduría perenne, ¿no? Como que quiere decir permanente, coinciden los principios entre muchas religiones, entre muchos postulados de sabiduría. Entonces ahí hay algo profundo que tiene sentido. Pero claro, cuando uno crece, que obviamente también fue mi caso, con los rituales, con los mandatos, con tenés que hacer esto, a tal edad tenés que hacer tal cosa, y sin el significado de eso, bueno, lo que genera y lo que le genera a mucha gente con sentido es un rechazo, ¿no? A esas cosas y tomarlo más como un dogma, como una imposición, que como una sabiduría verdadera. Bueno, a mí me pasaba eso y cuando conocí esto, obviamente me impresionó mucho esta idea, si bien ya venía recorriendo la senda, digamos, de conocer lo espiritual, de conocer esta parte de lo que somos más allá de lo material. Bueno, esto me sorprendió, porque es la idea de, wow, uno puede influir en la realidad hacia afuera de formas indirectas, porque es fundamental en esto, que no es algo que uno controle el cómo, después vamos a hablar un poco más de eso, sino que uno proyecta algo y lo que vuelve de maneras a veces misteriosas, pero conectadas con lo que uno está proyectando. ¿Cómo es esto? Bueno, yo por ejemplo siempre digo, creo que la gran diferencia en estas cosas, que si uno lo toma como un postulado y que dice esto y que a veces se banaliza tanto, se cuenta de una manera que pierde todo su valor, que es que dice, bueno, el universo me va a dar, y se vuelven frases, ¿no? Ahí es cuando pierde todo su valor y cuando hace que mucha gente se aleje de estas cosas. Bueno, un poco de las tareas que yo considero importantes y a las que me dedico es a profundizar en estas cosas, a conectarlos con lo que pasa en la vida cotidiana, digamos, a que deje de ser simplemente una consigna para algunos y que se pueda entender cómo funciona para que uno, si cree, lo pueda aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, creo que la forma de encarar estas cosas es con la experiencia, con la experimentación. Uno conoce y te dicen, bueno, a ver, esto funciona de esta manera. Te dicen, si vos, por ejemplo, pensás en positivo y visualizás una situación donde te ves teniendo el trabajo que querés, o te ves viviendo la situación de vínculos o familiar que querés, eso se va a hacer realidad. Bueno, y obviamente uno tiene todas las razones para dudar, yo he sido también escéptico con estas cosas, pero bueno, entonces hagamos la experiencia, ¿no? Empecemos a practicarlo como se dice que es y veamos qué pasa. Y creo que es la manera más interesante, esa es la forma de alejarse de un dogma, de que las cosas no sean simplemente una frase, que estas cosas, cuando
cuando son vistas así, pueden ser incluso perjudiciales. ¿Por qué? Porque si uno le dice a una persona, bueno, tenés que solamente pensar en positivo y te van a pasar cosas buenas, bueno, obviamente estamos dejando afuera muchas otras cosas, como por ejemplo la acción, ¿no? Hay una frase que es muy buena en este sentido, bueno, dice que alguien le pedía a Dios, por favor, Dios, quiero ganar la lotería, y le pedía todos los días, y un día Dios le contesta y le dice, bueno, pero por lo menos compra el boleto, ¿no? Y esto quiere decir eso, ¿no? Uno, el peligro con estas cosas muchas veces es tomarlas superficialmente y pensar que uno entonces no tiene que hacer nada, no tiene que actuar, no tiene que hacer la otra parte, lo material, para que las cosas se den. No, y bueno, y en realidad lo que uno va viendo es que hay una coherencia en esto, ¿no? Uno hace las cosas. Por ejemplo, si querés un trabajo, te vas a tener que formar para eso, te vas a tener que preparar mentalmente para hacerlo, ¿no? Porque puede pasar, que muchas veces pasa, que a uno le ofrezcan algo que uno desea, por ejemplo, un trabajo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me han llegado ofertas en otros momentos de mi vida y de repente si yo no me sentía preparado para eso, para la responsabilidad, para la presión, para la exigencia que pueda haber en ese trabajo. Entonces, claro, ¿para qué sirve que las cosas te vengan si no hiciste esa otra preparación mental para que eso funcione? Entonces ahí está el problema de tomar estas cosas solamente por una parte, ¿no? Y no entender el conjunto. Lo mismo pasa con una pareja, que es lo típico, ¿no? Quiero tener una pareja de esta manera, pero si uno no resuelve los patrones que hacen que a veces uno elija personas que te llevan a vivir diferentes situaciones, por ejemplo, una persona que te está siempre transmitiendo la carencia en el sentido de que nunca te da el afecto que querés. Si uno no resuelve eso, va a aparecer esa persona con la que vos quisieras estar y va a pasar de largo porque no te vas a poder conectar, porque tus patrones, tu inconsciente te va a llevar por otro lado. Entonces, bueno, siempre es importante hacer me parece hacer estos contrastes y profundizar en las cosas, porque a veces son las cosas que hacen que uno diga, ah, bueno, entonces esto es falso, es mentira. Y ahí es donde se impone, y ahí podemos conectar con esta parte donde, bueno, vivimos en un paradigma, como digo siempre, que es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque decide siempre qué es realidad y qué no, qué es posible y qué no. Y con eso limita, con eso está diciendo siempre, esto no lo podés creer. Esto, por ejemplo, me han contado en estos días, una persona me contaba, y fue algo justamente que yo les comentaba en otros programas, me cuenta que tiene ciertas percepciones relacionadas a conectarse con personas en otros estados, y enseguida lo que me dice es, bueno, vas a pensar que estoy loco, vas a pensar que lo estoy delirando, me vas a diagnosticar. Y bueno, y esto justamente tiene que ver con el paradigma que dice que es la salud mental, ¿no? Entonces, toda percepción que no entre dentro de eso, dentro de lo que es aceptado, y esto lo conocemos porque es, por ejemplo, lo que reproducen los medios de comunicación, que los medios de comunicación son como el defensor de todas las verdades del sistema, que nos dice esto se puede, esto no, esto es la cordura y esto es la locura, esto te puede pasar y esto otro te lo imaginaste, y entonces hace esto que las personas, y por ejemplo dentro de eso entran las ciencias, como puede ser la psicología, que en su variante ortodoxa habitual también patologiza todas estas cuestiones, sin separar una cuestión que es importantísima, lo que es un delirio, que existe el delirio obviamente,
de lo que es una percepción desde otro sentido o en otro nivel. Y eso, alguien que trabaja con la mente abierta, lo tiene que poder distinguir. ¿Por qué? Porque un delirio es algo que te encierra, que pasa en un momento digamos, de gran sufrimiento, que está conectado con una historia de vivencias donde una persona, ya sea por la estructura que tiene o por algo que le pasa muy fuerte, puede empezar a desconectarse de una percepción objetiva de la realidad y confundir eso que es patológico porque causa sufrimiento, porque dificulta vivir en la realidad, de esto otro que está más allá de la realidad de consenso, ¿no? Digamos, de lo que el común de las personas, y de nuevo, reproducido por las instituciones, por el pensamiento dominante. Entonces, uno ahí puede muy fácilmente desvalorizar lo que le está pasando o sentirse o simplemente es eso, o no darle importancia o tener vergüenza y perderse de una parte de uno, por ejemplo, que si uno tiene esa capacidad de conectarse con alguna otra realidad, que por ejemplo en estos casos para quien tiene esta posibilidad, les trae una percepción mucho más potente de lo que es la vida y la muerte, ¿no? Y de la sensación o de la claridad de que con la muerte no termina la vida. Bueno, te puede llevar a eso, ¿no? Bueno, ahí me preguntan del el caso de Matías Salé. Todo tiene, hay que verlo según un criterio, justamente. Uno tiene que ver y seguir, en ese caso, la situación de la persona, de dónde viene esto, qué pasó, cómo pasó, y diferenciar una experiencia, lo que podría ser una experiencia mística, en general trae conocimiento, en general está conectada con algo de esta sabiduría y ayuda a un crecimiento, si bien al principio puede ser confuso porque son angustiantes muchas veces que de repente aparezca ese tipo de información que a veces uno no sabe qué hacer. Entonces, acompañando, ahí se puede generar la diferencia de si es algo que puede llegar a hacer falta la medicación porque la persona está sufriendo o porque eso es parte de un proceso patológico, o si por el contrario hace falta una guía en entender qué es ese conocimiento que está viendo. Entonces, bueno, en este tema pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos esta capacidad que para lo habitual del mundo no es reconocida y obviamente la mayoría de la gente o mucha gente, aunque es relativo esto, porque creo que cada vez más personas se dan cuenta y se conectan con estas cosas. Y son conocimientos que existen quizás en el nivel de la intuición. Por ejemplo, y ahí entrando un poco más en tema, cuando hablamos de esto de atraer, tenemos ciertas nociones comunes sobre esto, ¿no? Por ejemplo, las personas dicen, no quiero hablar de este tema, lo voy a llamar, ¿no? Y cuando estamos diciendo eso, estamos sabiendo de alguna forma que si mencionamos algo, lo estamos trayendo a nuestra realidad, ¿no? O no quiero hablar mucho de enfermedad porque me va a pasar. Bueno, ahí hay nociones de que eso existe, ¿no? De que si uno está pensando en algo, le da realidad y eso se puede manifestar de alguna forma. Lo que pasa es que, pues claro, de nuevo, cuando es en el nivel de una superstición, se queda como algo que simplemente te da miedo, cosas que no podés hacer, cosas que tenés que tener cuidado. En cambio, cuando hablamos de este conocimiento, que hay técnicas para usarlo, que ahora voy a contar cuáles son las que se proponen desde este lado, por lo menos desde las que trajo la idea de la ley de atracción y cómo eso se conecta con la idea de lo que es la magia, que es de ahí de donde viene esto. Bueno, ahí cambia la cosa. En vez de ser algo que tenés que tenerle miedo, es algo que te da poder, es algo que te permite manejar ciertas cuestiones de tu realidad y dirigirlas hacia donde querés. Entonces ahí empieza
cada vez más gente se está despertando, dice Sol, sí, exactamente, creo que es así, cada vez más gente tiene esta conexión y lo dice, y muchas veces siente cosas, y por otro lado, lo que lo contraría, bueno, acá está el gato que decide pasar en este momento, no tiene sentido la oportunidad. Lo que hace que esas personas se desconecten de lo que les pasa, o que justamente lo desvaloricen o lo consideren que no es real, y justamente cuando uno conoce esto puede hacer la experiencia, como decía antes. Uno tiene el conocimiento, hay una técnica, entonces uno lo puede empezar a aplicar y ver qué pasa y experimentar. Y eso es lo que se ha hecho a través de la historia. El conocimiento, de nuevo, esto es lo que se llama la magia. De nuevo, la magia es algo que popularmente se ve como algo que se ha asociado quizás a la brujería, de una forma siempre connotada negativamente, porque también ha tenido muchos choques con la religión. Y nos llega una versión edulcorada y muchas veces totalmente distorsionada de lo que es la magia. La magia es esto, la magia es conocer los mecanismos para poder influir en el mundo exterior. Por eso, y a su vez, cuando uno conoce los sistemas de magia, te das cuenta que siempre traen la parte del trabajo de uno, porque lo que ellos te dicen es: vos tenés que limpiar tu mente de todos los condicionamientos, justamente para que eso no influya en lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando uno hace una visualización, que es como el método principal, ¿no?, de trabajar con la ley de atracción, si bien hay otros, y querés, por ejemplo, imaginarte viviendo una situación, ¿no?, viviendo esa situación que querés, te vas a encontrar ahí que si, por ejemplo, tu mente está muy distraída, te va a sacar de esa situación. Si tus emociones están descontroladas, se te van a aparecer en ese momento y se te va a hacer difícil conectar con la emoción que vos quisieras sentir en esa situación. Digamos, por ejemplo, quiero visitar un lugar y me imagino en ese lugar, me imagino caminando por ahí, me imagino cómo me sentiría, me imagino mirando esas cosas, esos paisajes que quiero conocer. De repente, si tus emociones están desbordadas, te va a aparecer ahí la angustia, te va a aparecer incredulidad, tus pensamientos se van a ir para otro lado. Y bueno, quienes desarrollaron todos estos sistemas, bueno, siempre fueron conscientes de esto. Entonces, de que uno tiene que hacer el trabajo primero para despejar todas estas cosas que vienen de lo interno y que terminan bloqueando que esto fluya. El ritual, por ejemplo, que también, ¿no?, es contado como algo que inclusive da miedo, como algo que... ¿Por qué? Porque obviamente la magia puede ser usada para el bien o para el mal, lo que es la magia negra, y tanto la ley de atracción y todos quienes hablan de esto te van a decir que esto tiene que ser aplicado a cosas de uno, a cosas que uno quiere cambiar en la vida de uno, y nunca a influir en las decisiones de otros, porque eso es la magia negra, nada más ni nada menos que hacer algo para torcer la voluntad de otra persona. Y bueno, eso obviamente genera energías y genera que eso sea lo que le vuelva a uno, porque en lugar de estar trabajando en lo que yo quiero hacer y quiero que me pase, estoy queriendo influir a otro para controlarlo. Bueno, obviamente eso es, de alguna manera, usar estas mismas leyes, pero para a otro que su voluntad que después me va a aparecer, me va a repercutir de otra manera, y en principio va a generar una relación, por ejemplo, donde tiene que pasar por el control y no por la confianza de algo que realmente existe. Entonces, bueno, en mi experiencia, yo he conectado, y por eso digo que esto creo que es importantísimo uno experimentarlo, y me han pasado cosas, y por eso es que lo puedo hablar.
por ejemplo, a la hora de, como decía antes, de un trabajo, pero ahí sí, ¿no? Queriendo un cambio positivo, queriendo hacer una, mejorar la situación, mejorar las condiciones, me pasaba de, bueno, obviamente hacer la parte material, digamos, de buscar, de mandar un currículum, pero yo empecé a desarrollar, por eso esto creo que se trabaja y uno tiene que generar esa convicción de que esto es así. Y de repente me pasaba que aparecía un llamado de alguien que obviamente no venía por el lado de haber visto el currículum, sino por algo que es casual, casual entre comillas, y que de repente me estaba ofreciendo ese trabajo. Me ha pasado en situaciones donde por ahí no, la situación se podía poner difícil económicamente, laboralmente, y de repente esto pasaba. Y eso, yo estoy convencido, por eso lo puedo hablar, de que venía en base a esa convicción de que, bueno, estoy generando las condiciones para que algo mejor aparezca, y entonces también estoy proyectándolo y estoy además haciendo el ejercicio para yo mismo transformarme en esto, para creerme esa situación, para sentirme que eso es así, y las cosas aparecían. Entonces, bueno, esa es la experiencia que cada uno tiene que hacer y de ver que, bueno, si eso de repente no pasa, no está pasando, quizás ahí conectar con que algo pueda estar uno bloqueándolo de alguna forma. Por eso son tan difíciles estas cosas, porque uno cuando lo ve dice, wow, bueno, y se impresiona de, por ejemplo, uno, cuando hacemos una visualización, seguramente la gente que nos miran acá, que siguen los programas, está familiarizada con lo que es una visualización. ¿Y qué pasa en una visualización? ¿Qué es lo que está haciendo uno? Uno se está generando mentalmente un estado donde, por ejemplo, si es una visualización de energía, de sentir energía, uno la siente, la siente en el cuerpo, la siente realmente, digamos, no es algo que queda en la mente. Uno puede sentir cómo las distintas partes del cuerpo se van energizando, van cobrando vida, cómo va desapareciendo esa pesadez que se sentía por ahí cuando uno empieza y hizo una visualización porque venís muy estresado, porque venís negativo, contaminado de alguna forma de pensamientos negativos de situaciones que te pasaron, y haces eso y empezás a sentirte diferente. Es como que uno siente que algo empieza a fluir. Eh, Uno siente ese estado, siente la energía, lo siente en el cuerpo y de repente también te da ganas y empezás a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y así es que esto poco se encuentra el generarse la realidad. Si uno va, todos sabemos, todos tenemos la experiencia, de cuando uno sale, por ejemplo, apurado hacia algo y sale nervioso, es mucho más probable que te pelees con una persona, que tengas problemas, que se te vaya el colectivo, que le pase algo al auto, que llegues y tengas un problema en tu trabajo, de que se te pierda algo. Todos vemos estas cosas y porque, bueno, ahí están funcionando, creo, las dos cosas simultáneamente. Uno cuando está en ese estado emocional se equivoca más, obviamente hace las cosas más em, con menos cuidado, con menos fluidez, si se quiere, y también de repente pasan cosas que uno no lo puede explicar. Y uno dice, bueno, de repente hoy justo, no sé, se rompió el colectivo, o se me rompió el auto, o no sé, tal faltó, y pasan esas cosas que son difíciles de explicar de forma materialista, ¿no? Em, entonces ahí es donde tenemos que digamos, uno trabaja en esto, pero claro, es difícil mantener constantemente esa sensación. Uno lo puede hacer, por ejemplo, con la meditación, con la visualización, con un ejercicio, y esto cambia y conectas con esto, pero claro, después pasan otras cosas, te influyen otras cosas que influyen en el estado que uno tiene, y eso de repente se va, ¿no? Se va ese estado y se vuelven a instalar esos patrones que tenemos.
que hacen que nos sintamos de nuevo quizás en la frecuencia negativa. Bueno, acá recomiendan el poder de la hora, que ayuda a dejar de tener ruido del pensamiento. Bueno, por eso esta sabiduría ahí es donde se empieza a conectar, ¿no? Que si los que vieron, los que vienen de la ley de atracción, del secreto, ahí hoy si lo buscan en YouTube, por ejemplo, van a encontrar un montón de gente hablando de esto. Algunos lo plantean esto y algunos no. Como uno, digamos que muchas veces no está esta otra parte, ¿no? ¿Cómo hago yo para cambiar eso, para que no se instalen estos patrones negativos o para cambiar estos patrones negativos de pensamiento, de emoción, que son los que terminan haciendo que sea tan difícil mantener esa mentalidad positiva? Bueno, por ejemplo, el poder de la hora hace énfasis en la parte de vivir el presente, que obviamente también viene de filosofías como el Zen, por ejemplo, que plantea el de salir de los pensamientos que te ponen en esas películas, ¿no? En esas películas de preocupación, de angustia, y por lo menos empezar a desarrollar esa conexión, porque cuando uno está en el presente, conectado con las sensaciones, puede empezar a desapegarse de esta sensación de, bueno, lo que siento es la verdad, lo que estoy pensando es la verdad. Y bueno, esto no es así, es un mecanismo de muchos que tenemos, donde muchas veces viene del pasado, viene de lo que aprendimos, viene de lo que nos alimentamos todos los días. Y obviamente el trabajar de esa forma, el hacer esos trabajos con el conectar con el presente, con el conectar con el ahora, con el conectar con las sensaciones, las emociones de lo que uno está haciendo, bueno, ayudan a empezar a ver que esa película mental, bueno, simplemente es una parte de uno, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de trabajarlo. En esos casos tenemos estas técnicas que nos permiten desapegarnos y, por ejemplo, lo que se trabaja terapéuticamente, el trabajo más común y más habitual del psicólogo, tiene que ver con, por ejemplo, detectar quién habla en esos pensamientos negativos, ¿no? De dónde vienen, dónde surgieron y cómo uno hizo parte de uno, lo que en psicología se llama identificación, hizo parte de uno un mensaje negativo, por ejemplo, sobre uno mismo, que venía de afuera, de un padre, una madre, de una figura importante, después de los compañeros que te repetían esas cosas. Entonces uno hizo propios esa forma de verse que venía de otros y bueno, a veces, digamos, la psicología muchas veces trabaja en detectar esas voces y en decir, bueno, esto no es mío. Entonces yo también es una forma diferente de desapegarse de eso y de empezar a ver que, bueno, ¿por qué me veo de esa forma tan negativa? ¿No? Entonces, por ejemplo, a la hora de uno hacer una visualización para, por ejemplo, sentirse valioso, que también es algo que se trabaja de esa manera, sentirse valioso, que los demás me van a ver, me van a querer, van a valorar lo que hago, me van a apreciar. Bueno, se meten también esos pensamientos invasivos que te dicen no servís, no valés. Entonces hay que hacer ese trabajo como de desapegarse y de desconectarse un poco de todo eso que se convierte en nuestra realidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace que muchas veces vivamos en un mundo de negatividad, ¿no? De donde pareciera que no hay posibilidades, de que no hay otras posibilidades. Cuando uno ejerce estas cosas, ejerce la magia, ejerce estas técnicas y este camino dual, ¿no? Del interno y la influencia en lo externo, va viendo y va descubriendo que las posibilidades son muy sorprendentes. Y esto yo lo marco mucho, a veces hay que mirar afuera nada más. Esto, por ejemplo, también en nuestro mundo tenemos todo fragmentado
Y cuando uno hace el camino de sabiduría, ves que estas cosas están conectadas. Todo lo que es el marketing, por ejemplo, todo lo que es que es una de las cosas que más consume la gente, más populares del mundo, cómo hacerse rico, cómo tener un negocio exitoso, trabajan con esta parte de la mentalidad y de cómo las personas que tienen éxito en la vida siempre fueron más allá en su pensamiento. Cualquiera que hoy tiene un emprendimiento exitoso, en algún momento tuvo una idea que otros no aplicaban hasta ese momento, o por lo menos pensó en una forma diferente de llevarla a cabo, y no se dejó llevar por los límites de su momento, ¿no? Los límites siempre aparecen de forma de, por ejemplo, diciendo, bueno, la economía está mal, entonces no te puede ir bien. Y eso, si bien es cierto, por eso digo, no hay que caer en estos mensajes donde culpabilizamos a las personas de situaciones que son del contexto, que son económicas, pero sí uno tiene que entender que siempre esos recursos están. Entonces tenemos en este tiempo, por ejemplo, como lo dije otras veces, en este tiempo de restricciones, de prohibiciones, donde mucha gente tuvo que cerrar sus negocios, donde mucha gente se quedó sin trabajo y demás, tenemos mucha gente que creció muchísimo y que hizo, y personas que te dicen, mi vida cambió, el año pasado fue el mejor de mi vida profesionalmente por las cosas que me pasaron. Bueno, esas cosas están mostrando constantemente que si uno sigue una visión que tiene de las cosas, una mirada, una opinión, puede construir otra forma de realidad, otras posibilidades. Y eso es por no detenerse ante estos límites, ante el mundo que te dice, bueno, esto es lo que podés. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, no, yo tengo esta apariencia, entonces no puedo ser atractivo. Y no, eso tampoco es así. Ves personas que son muy atractivas y que quizás para la mirada objetiva no, eso no es valorado, y sin embargo por sus cualidades, por su actitud, por su forma de relacionarse, son muy magnéticas para los demás. Entonces siempre esos límites hay que poder cuestionarlos, porque es esto, nos están tapando siempre realidades que son posibles y que hay solamente que mirar alrededor, personas como cambian su vida de la noche a la mañana en todos los sentidos, social, vincular, económico, en cuanto a proyectos, en cuanto a estilo de vida. A ver, dice Ernesto, en el trabajo me iba mal y ahora entendí que era yo quien estaba llamando toda esa energía, porque decía que me pasaba esto, aquello, ahora estoy bien, gracias a entender el pensar. Bueno, exactamente, por eso esto se conecta. Cuando uno tiene una mirada que en general está muy conectada con la queja es cómoda, el poner todo afuera, el culpar a una situación afuera, a un contexto laboral, el culpar a los demás, es una posición que termina siendo cómoda y termina siempre sacando la responsabilidad de uno. Estos conocimientos son muy potentes, pero también pueden dar cierto fastidio, porque claro, cuando uno reconoce que si bien estamos en un contexto, estamos en un mundo, como decía antes, hay que conocerlo, hay que entender cómo funciona, cuáles son sus límites, entendemos que la responsabilidad y las posibilidades de esa transformación es nuestra, entonces, bueno, ya no nos podemos quejar, y eso es molesto, porque uno tiene que decir, bueno, si yo estoy peleándome mucho, voy al trabajo y me peleo mucho y tengo conflictos, algo estoy poniendo yo en eso. Algo estoy generando yo de ese conflicto, por lo que sea, porque estoy encontrando en esa persona que me refleja un conflicto, por ejemplo. Cuando uno tiene una persona que no sé, te rechaza o te acosa o no sé, te molesta, te persigue con algo o te critica o te ataca en cualquier ámbito, bien, uno puede decir, bueno, sí, esta persona me está violentando y eso sí, sin duda, eso es violencia, es agresivo. Y puede pasar alguna vez que uno se encuentre con una situación así y simplemente lo que tenga que hacer es irse y correrse de esa situación porque te encontraste una persona muy agresiva.
Pero también puede pasar que sea uno el que se está encontrando con esa persona que te devuelve cosas que vos pensás sobre vos mismo, ¿no? Entonces esa persona te mantiene en el lugar de sometido, te mantiene en el lugar de desvalorizado. Y entonces ahí, si uno cambia la perspectiva y empieza a ver esta persona, bueno, esta persona me está trayendo algo, como se dice, ¿no? Es un maestro, me está trayendo algo que yo necesito entender. Por ejemplo, es cómo me llegan los comentarios de alguien, cómo yo me lo creo, cómo me dejo, y entonces el ir al trabajo se vuelve una pesadilla porque te vas a encontrar esta persona y te va a decir esto y te va a hacer sentir mal. ¿Y qué pasa si yo cambio esa percepción que tengo de mí mismo? Y entonces de repente soy el que empieza a poder reírse, a poder poner humor, inclusive a las cosas que me critican. Y entonces de repente, en la gran mayoría de las situaciones, dejas sin poder a alguien que te ataca cuando sos vos mismo el que traes esas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí, como tengo una forma de hacer las cosas, como es muy introspectiva, muchas veces soy lento para hacer las cosas para afuera. Muchas veces me han hecho chistes con esto, y son cosas que, bueno, si uno se lo toma mal y se ofende y dice, uy, no, no sé, los demás hacen las cosas más rápido o hacen 10 cosas cuando yo hago 5, y uno se cree esto, el que te lo diga te vas a sentir mal y te vas a sentir menos y te vas a desmotivar y menos te vas a sentir que podés generar esa realidad. Ahora, si sos vos mismo el que convertís eso y decís, bueno, yo hago las cosas de esta manera, me funciona mejor de esta forma, o yo haciendo las cosas a cierta velocidad no me sirve, no me resulta, de repente eso se transforma porque lo que te están diciendo deja de tener poder. Te pueden decir eso todo lo que quieran y se pueden reír, que uno va a ser el primero en reírse, sí, sí, soy así, me pasa eso, pero lo que hago, por ejemplo, lo hago con calidad. Y entonces ese que acosa de repente pierde todo su poder y se queda incluso, se le va a dar vuelta a la situación, ¿no? Porque no va a poder ya atacarte con eso si es que alguien que se agarró con vos. Em, bueno, Teresa dice, desde que asisto a charlas de metafísica me cambió la vida. Sí, exactamente, por eso todo esto está conectado. Metafísica es porque está más allá de lo físico. Entonces es descubrir que uno influye en las cosas no solo desde lo material, no solo desde lo que haces. Por ejemplo, esto, ¿no? Yo quiero conocer a alguien, bueno, voy a, no sé, me anoto en una clase de algo donde haya gente, salgo a un bar, voy a un parque, o voy a un cumpleaños, pero a su vez proyecto, trabajo en proyectar esto para que venga, ¿no? Para que desde afuera aparezca esa persona. Y esto, ahí es donde la casualidad, lo que pasa por casualidad, se dice, es lo mágico, lo sagrado, es lo que tiene que ver con conectarse con lo divino, porque uno no puede controlar eso. Uno puede querer conocer a alguien, por ejemplo, o puede, como decía antes, puede querer decir, bueno, yo quiero trabajar en este lugar. Y sí, podés ir, podés hacer muchas cosas, podés mandar un currículum, podés tratar de conectarte con gente que trabaje ahí, podés ir a tocar el timbre. Bien, eso lo puedes hacer, pero hasta ahí es donde uno va a controlar, ¿no? Y muchas veces de esta manera, quizás no aparece en ese lugar, pero aparece algo incluso mejor. Y esto se confirma todo el tiempo, por eso digo, uno tiene que hacer la experiencia. Em, em, a- Tiene que hacer la experiencia. Bueno, voy a comentar un poco qué es lo que dice, cómo se ejerce esto para dar la técnica. La semana que viene vamos a seguir hablando, conectando con esto, porque estuvimos hablando de cumplir objetivos y vamos a seguir hablando de cuáles son los obstáculos y cómo pasan los obstáculos. Pero bueno, quiero contar cuál es la técnica para el que no la conoce, y para entender por qué y cómo funciona esto y explicarlo un poco. La idea en la que se practica esto es, por un lado, la visualización, como decía antes, la visualización tiene que ser
en presente, viviendo algo, imaginándose con el mayor lujo de detalles que uno pueda una situación, ¿no? Esto va a funcionar también a nivel cerebral y a poder empezar a ver que esto es posible. Cuando uno lo empieza a sentir, el cerebro, en ese caso, para los que les gusta verlo desde ese lado, no diferencia una situación que yo estoy viviendo materialmente de una que me estoy imaginando. Por eso nosotros podemos ver una película de terror y sentir miedo, por más que desde el punto de vista racional sabemos que no hay un asesino, pero sentimos la emoción, nos metemos en la situación y sentimos lo mismo, en nuestro cuerpo se produce lo mismo que si estuviéramos nosotros viviendo esa situación. Obviamente con una menor intensidad, por eso es entretenimiento, pero no distingue el cerebro de algo que uno lo está visualizando o estás viendo una imagen que te lo representa, como es una película, de algo que uno lo está viendo afuera, si se quiere. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Entonces, uno tiene que imaginarse, verse haciendo eso con la mayor cantidad de detalles posibles, poner la emoción es clave para decir, bueno, ¿cómo me quiero sentir? Para dar la mayor información posible a esto. Porque, digamos, a esto se va a responder, ¿no? No solo a la situación pensada, sino al sentimiento, ¿no? Uno está atrayendo. Por esto hablamos de vibración, que también es una de las 7 leyes del Kybalión, las leyes herméticas, porque desde el lado de la vibración te está diciendo, bueno, uno atrae algo que vibra similar, ¿no? Por esto es, por ejemplo, que la magia puede usar, y ahí está donde se ve en un ritual, que uno usa un objeto que te represente algo, que te simbolice algo, porque está conectando con esa vibración, y así es como las personas se conectan con otras personas que vibran parecido, ¿no? Entonces, por eso los adolescentes se entienden con los adolescentes, las personas mayores con las personas mayores, porque están vibrando en algo parecido. Uno lo puede ver, lo puede entender intelectualmente por qué hay conexión, pero también pasa desde este lado, pasa desde un sentir donde te atraes, te sentís atraído hacia ese tipo de personas que están proyectando algo parecido de lo que te pasa a vos, y por otro lado no tenés ningún interés con alguien que está proyectando algo diferente. Entonces esto se puede explicar y ver en muchos niveles. Después también está la opción de hacerlo, además de la visualización, hacerlo por medio de frases, que también la frase tiene que estar en presente, porque no estamos, y esta es la gran diferencia con la oración, que también es una forma metafísica, ¿no? De yo pido algo y se lo pido a una deidad en la que creo, y le pido que me dé algo. También está pasando, el mecanismo es parecido, pero la gran diferencia es que acá me involucro yo en cambiar esa sensación para atraer eso. No lo estoy pidiendo hacia afuera, sino que me estoy convirtiendo yo en eso que quiero vivir. La diferencia es importante, obviamente, porque no pasa por la dependencia de algo externo que te va a dar o no te va a dar, ¿no? Sino que vos te estás convirtiendo en eso. Bueno, escribir la frase que ayuda también a conectar con qué es lo que uno, exactamente qué es lo que uno quiere, ¿no? Porque esto, bueno, también lo vamos a hablar la próxima, y lo decía la vez pasada cuando hablaba de cumplir objetivos y las técnicas y los métodos para proponerse objetivos y cumplirlos, donde estas cosas funcionan muy parecido. Tanto si uno lo ve desde la parte material, quiero lograr algo, primero tengo que tener claro qué es. Y muchas veces creo que quiero algo porque me imagino que me voy a sentir de tal manera, pero en realidad cuando yo me conecto con eso en el presente, quizás no es lo que necesito. Quizás a veces simplemente la sensación y la necesidad de salir de lo que a uno le esté pasando en el momento, que hace creerte, por ejemplo, y este es el problema también con verlo esto de forma muy materialista y pensar que, ay, si viajo a tal lado, o si tengo este auto, si tengo esta casa, o si viviera en tal lugar, o si tuviera este trabajo, se van a solucionar todos mis problemas. Y muchas veces es muy frustrante
encontrar y ver que eso no funcionó así para nada, sino que uno consiguió eso que quería en lo material, pero como internamente no cambió nada, la frustración sigue siendo la misma y te encontrás con el mismo tipo de problemas. Por eso uno tiene que conectar y ver cómo me quiero sentir, ¿no? Entonces, ahí yo quiero sentir la sensación de libertad de estar en un lugar, el conectarme con ese ambiente, con ese paisaje. Uno puede estar en el lugar más lindo del mundo o en el destino más exclusivo del mundo y sentirse mal y no valorar para nada. Em, y el, bueno, ahí me dice Verónica, estoy tratando mis estados de ansiedad, pienso en el futuro y me cuesta concentrarme en el presente. Son miedos, creo. Bueno, por supuesto, es esta parte, ¿no? Que uno obviamente lo que no puede cambiar, por eso, bueno, todos los programas dedicamos siempre una parte a eso, ¿no? A conocer esta sabiduría y que va a ayudar porque uno empieza a hacer estos ejercicios, empieza a conectarse con otras posibilidades, y ves muchas veces cómo esto pasa y eso también ayuda a salir del estado de limitación, de escasez, de sentir que las cosas no te pueden pasar, de salir de esta mentalidad colectiva donde parece que hay que sufrir y hay que vivir siempre en la carencia. Entonces eso ayuda mucho a ver que estas cosas pueden pasar, pero bueno, después uno tiene que hacer ese trabajo interno de conectar, de, bueno, ¿por qué viene la ansiedad? ¿No? ¿A qué le tengo miedo? Eso también lo vamos a hablar mejor en la próxima. Detectar esos miedos, porque por ejemplo va a pasar eso, si uno llega a tener una situación, se te da algo que querés, pero en esa situación se impone el miedo, la vas a desperdiciar, no te va a ir bien en ese trabajo, no vas a disfrutar el viaje o la situación. ¿Por qué? Porque va a pesar esa ansiedad que te va a impedir vivirlo, de nuevo estar en el presente, ¿no? De esa experiencia. Entonces, bueno, y algo muy importante, que en esto sí lo plantea el secreto, y que es un contraste importantísimo, es el conectar con la sensación de agradecimiento. El agradecimiento tiene que ver con poder valorar lo que uno sí tiene, que muchas veces es gran parte de lo que nos cuesta, ¿no? Valorar lo que sí tenemos, porque muchas veces nos obsesionamos con tener más cosas y no estamos valorando a las personas que están cerca, a las posibilidades que tenemos, a la salud que tenemos, a que hacemos algo de lo que podemos vivir, a las cualidades que tenemos y muchas veces no estamos aprovechando. Entonces, ahí es donde el agradecimiento también es algo que se trabaja y que uno se lo tiene que plantear, empezar a mirar lo que tengo, empezar a conectar también, ¿no? Visualizar desde ese lado, ¿no? Con sentir ese agradecimiento porque eso cambia todo, ¿no? No quiero algo o no me propongo algo, no busco atraer algo por la desesperación de salir de un estado, sino porque eso me va a llegar a un siguiente nivel de lo que estoy proponiéndome, ¿no? De lo que quiero vivir, pero no como esa necesidad de escapar, donde, como decía antes, muy probablemente uno se vaya a encontrar de nuevo con las mismas coordenadas y nada en uno cambió, ¿no? Entonces, y probablemente ahí vayas a traer de nuevo, lo que trae el miedo, la ansiedad, que es enfermedad, que es sufrimiento, por más que externamente tengas lo que sea. Entonces es muy importante que plantea esta parte de trabajar el agradecimiento con lo que uno ya tiene y desde ahí visualizarse en algo mejor. Bueno, estamos ya terminando, así que bueno, lo vamos a dejar para continuar la próxima. Dice, bueno, nos ayuda a visibilizar las creencias programadas, limitantes, exactamente, van a aparecer cuando uno haga eso, esas creencias que te limitan y que ahí uno es donde puede detectar esos límites donde uno dice, bueno, esto yo no lo veo posible, yo no lo considero posible. Bueno, les agradezco por haber participado hoy, por los comentarios, por todo lo que fueron aportando.
Bueno, y nada, nos vemos. Gracias por los comentarios, también de nuevo por sus experiencias, las que han contado situaciones. Siempre agradezco mucho ese compromiso de compartir cosas que le pasan. Bueno, nos vemos la próxima, donde vamos a ir con esta parte de este tema y con la otra parte, con cómo transformar esas limitaciones, que son las que a veces nos hacen que no podamos vivir esas otras realidades. Bueno, nos vemos el miércoles próximo. Un gran saludo. Le dejo a Mateo para que vaya mandando el corte. Y bueno, ahora quédense los que están por Quinta Dimensión, que viene el programa de biodescodificación con Claude, que está, bueno, muy interesante también el tema. Nos vemos la próxima.